Buenas noches, hermanos. Bienvenidos sea cada uno de los que ya estamos aquí. Gracias al Señor que tenemos la oportunidad de estar aquí en la casa del Señor para darle gracias al Señor por este día que nos ha regalado. Y asimismo los que vienen en camino, que el Señor los traiga con bien. Vamos ahora para dar inicio en este tiempo, que el Señor nos permite estar acá en su casa. Oremos, hermanos. Señor amado, gracias le damos, Señor, en esta hora. Gracias por su amor y su misericordia, Señor, que tiene con cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre, por este día que nos ha regalado, bendito Dios. Gracias por cuidarnos, por bendecirnos, por sus bendiciones, Señor, que hemos recibido, Padre Celestial. Señor, le damos las gracias por nuestros hermanos que ya están aquí, Señor, en su casa. Señor, también por los que vienen en camino, Señor, le pedimos que los traiga con bien, Padre Celestial, para que juntos escuchemos su palabra. Y así también los que están conectados, Padre Santo, le pedimos que ellos estén atentos, Señor, para escuchar sus consejos, bendito Dios, su palabra, Padre Celestial, que tanta falta nos hace, bendito Dios, para nuestra vida, bendito Dios. Señor, le damos las gracias en este tiempo y se lo ponemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. La primera oración que vamos a poner delante del Señor es que siempre seamos agradecidos, porque a veces solo le damos gracias al Señor cuando recibimos algo, pero yo creo que solo con la vida que tenemos, yo creo que es más que suficiente para darle gracias al Señor. Y a veces decimos gracias, Señor, pero no es esa gratitud que deberíamos de tener. Darle gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar acá, más que nada en su casa el día de hoy, y así que sería alguien voluntario pasar a la semana de Él. El Señor es tan bueno con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, te damos infinitas gracias. Primeramente, Señor, por este privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias por todo lo que hemos podido hacer durante el día de hoy, Señor. No dudamos que tú nos has guardado de peligro, Señor, de cosas en la carretera. Nos has bendecido en nuestros trabajos. Gracias, Señor, porque ahora hemos separado también este tiempo, Señor, para estar en tu casa, para traer, Señor, nuestras necesidades delante de ti y para también, Señor, estar aquí con un corazón agradecido. Como dice nuestro hermano, hay tanto de qué agradecerte, Señor. Lo más importante es la salvación. Eso tan precioso, Señor, que tenemos, que tú nos has dado, Señor, es motivo de darte gracias, porque tú has pensado en nosotros, Señor. Gracias porque nos sacaste, Señor, de ese mundo, de esa vida que llevábamos. Señor, ahora ponemos también en tus manos nuestras vidas y seguimos agradeciéndote, Señor. Yo sé que día con día tú nos bendices, nos das tantas cosas, Señor, y muchas veces nosotros no agradecemos. Muchas veces te fallamos, Señor, nos portamos mal. Por eso te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a ser agradecidos, buscarte cada día más, Señor, ser temerosos de tu palabra. Bendito mi Señor, gracias, Señor, porque yo sé que cada uno de nuestros hermanos tiene agradecimiento en su corazón, Señor, porque tú has dado tanto para cada uno de nosotros. Lo material, Señor, tú provees para nosotros. Yo sé, Señor, que tú nos das lo que necesitamos. Gracias por esta petición con acción de gracias, porque tú has sido bueno, Señor, en nuestras vidas. No dudamos que también de aquí en adelante, Señor, tú estarás con nosotros, proveyendo, Señor, para nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Dios continúe bendiciendo la vida de nuestro hermano. Ponemos otra oración más al Señor y vamos a pedir al Señor para que el Señor se glorifique el día de mañana, que los niños van a tener esa celebración mañana, el sábado y el domingo, para que los niños vengan contentos y que no solo estos 3 días, sino que siempre vengan con ese deseo de estar en la casa del Señor, que vengan contentos, que no vengan enojados, porque a veces vienen un poquito como que no quieren venir, pero no hay nada
mejor que en la casa del Señor. Así que, voluntario, quisiera orar para que el Señor derrame su bendición sobre cada niño que venga. Gracias, hermano. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, infinitamente te doy las gracias por este maravilloso día que nos has regalado, donde pudimos salir de nuestros hogares, regresar con bien, y ahora estamos acá delante de tu presencia, Señor amado, dándote las gracias. Pero antes que nada quiero pedirte perdón si en algo te he fallado, Señor amado. Y ahora ya venimos trayéndote esta petición delante de ti. Yo sé que tú la conoces. Amado Padre, te queremos pedir que tú nos bendigas desde mañana, ya que estaremos en un campamento donde nuestros hijos estarán acá aprendiendo de tu palabra. Nos llenamos de felicidad al saber que ellos estarán participando, estarán aprendiendo de tu palabra. Como padres de familia de nuestra Iglesia Bautista Canaán, te queremos pedir primeramente por todos los padres, porque sabemos que nosotros somos un pilar para ellos, dándoles ejemplo, Señor amado. Ayúdalos para que los traigamos todos los padres de familia de nuestra iglesia, para que ellos vengan a aprender, para que ellos vengan a divertirse un momento. Gracias te damos por todos nuestros niños de nuestra iglesia. Ayúdanos, Padre, a que ellos entiendan que la única alternativa que tenemos eres tú, Señor amado, que tú nos proteges de todo mal, de todo peligro. Como venimos orando, el futuro no lo conocemos. Te queremos pedir siempre por ellos, por la protección en sus escuelas, Señor amado, que tú los cuides de todo peligro. Y también como padres, que nosotros seamos los primeros en educarlos en nuestros hogares y también trayéndolos. Yo sé que es algo complicado con los adolescentes, pero con un poquito de esfuerzo, traerlos a tu casa, que aprendan cada cosa que el mundo no les puede dar, que solo acá en este hogar que es tu templo, Señor amado, le podemos enseñar a ellos. Te queremos pedir por el programa, todo el programa desde el principio hasta el día domingo que concluye, que tú seas el centro de este campamento para que ellos aprendan y nosotros como padres de familia también aprender, Señor amado. En tus manos dejamos este evento que tenemos desde el mañana, sábado y domingo, y todo esto lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Y ahora le dejamos el tiempo para nuestro pastor, que vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor, adorando y bendiciendo su santísimo nombre. Pues hoy, en vista de que tenemos una programación en este fin de semana, un mini campamento para niños, y alguien que no está presente en este lugar quiere traer sus niños y nos está viendo, o lo estará viendo más adelante, pues están invitados mañana a las 7 de la noche, el sábado a partir de las 3 de la tarde y el domingo pues los niños tendrán la dirección de nuestro culto. Así que por esta razón vamos hoy a reducir el tiempo de estudio bíblico que acostumbramos. Así que vamos a terminar hoy con la última parte de este tema que hemos venido trayendo ya por unas 13 semanas acerca de este punto. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estar aquí. Y ahora yo presento este estudio bíblico de esta noche para que sea tu Santo Espíritu guiándonos y que cada uno de nosotros saque lo mejor para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo se va a producir la gran tribulación? Es una pregunta que
nosotros hemos estado respondiendo durante estas últimas semanas. Miren, hermanos, hay 3 capítulos de la Biblia que hablan prácticamente de lo mismo. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Estos 3 capítulos, si usted lo lee, y les recomiendo que los estudie así, de esa manera, porque uno le va a ayudar a complementar la enseñanza que tal vez usted no ha podido obtener en el otro. Esto ha sido revelado por el Espíritu Santo, no es la repetición de una misma historia, sino que se trata de el mismo acontecimiento, pero desde varias ópticas diferentes que el Espíritu Santo usa para poder enseñarnos mejor estas verdades. Entonces, en estos capítulos, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar las respuestas que Jesús les dio a los discípulos de una pregunta o de más de una pregunta que ellos hicieron. ¿Dónde está la pregunta? Vamos a buscarlo. Está en Mateo capítulo 24, verso 3. Quisiera que alguien, por favor, se lea esta cita bíblica para que nosotros veamos cuáles fueron las 3 preguntas que allí fueron realizadas al Señor Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 3. Así que alguien, por favor, léase esta cita bíblica, léala con el microfonito. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es importante que nosotros entendamos estos. Mire, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas están preguntando los discípulos? De la destrucción del templo. Así que la primera pregunta es una pregunta que tiene que ver con el templo. Jesús les ha dicho a ellos que de ese templo no quedaría nada, que todo sería arrasado, que aquel lugar sería completamente destruido. Y los discípulos, esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y entonces Jesús pasa a responder en esta segunda pregunta. Está dedicado la mayor parte de estos capítulos, hermanos, están dedicados a hablar sobre la señal de la venida del Señor. Y la tercera pregunta: ¿qué señal del fin del siglo? El siglo aquí no está hablando de 100 años, sino que está hablando de un sistema, de un periodo. Así que el siglo aquí, ¿cuál será el fin de este siglo, de este sistema malvado? Esas 3 cosas son las que Jesús explica en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Así que es importante nosotros entender esto. Vamos a ver, ¿cuándo se cumplió la primera pregunta? La destrucción del templo, que fue en el año 70. Así que esta primera pregunta, año 70 después de Cristo, se cumplió.
porque el templo fue destruido, arrasado completamente, tal y como Jesús lo había señalado. La segunda pregunta está relacionada con la segunda venida del Señor. Esta está relacionada con esa venida del Señor donde Cristo viene a arrebatar su iglesia, donde el Señor viene a llevar su pueblo a las mansiones celestiales. Ahora, la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Todavía esto es algo que está más en el futuro, porque aquí está hablando del final de este sistema de cosas y esto va a abarcar aquí el retorno de Cristo ya con los santos, no a buscar los santos, sino con los santos, ya para establecer el reino de Dios sobre todas las naciones. Esto es lo que nosotros conocemos como el fin del siglo, el fin de este sistema malvado donde es el diablo que ha imperado, que ha gobernado sobre las personas. Ahora, algunas personas dicen que Mateo 24 fue escrito para judíos, que no fue escrito para la iglesia, que esto no es nada que tiene que ver con nosotros. Incluso hay creyentes que ni se interesan por leer Apocalipsis porque dicen, no, eso no va a ser para nosotros, eso le va a tocar a tal gente. Y la verdad que es como poco sabio pensar que el libro de Revelaciones, que así se llama, es como para un margen ya de cosas que no tienen tanta importancia cuando Dios los reveló, la revelación en cuanto a este género apocalíptico más grande que hay en la Biblia, está aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces, es importante que nosotros entendamos estas cosas y que nosotros las interpretemos apropiadamente. Alguna gente, miren lo que dice, que en Mateo 24 habla, por ejemplo, déjenme ver, ok, en el verso 20, noten conmigo el verso 20, está hablando, y aquí menciona, en este verso 20, el día de reposo, y también menciona a Judea. Déjenme ver en el verso, en el verso 16 menciona Judea. ¿Dónde está Judea? En Israel. Menciona Judea, menciona el día de reposo. Entonces, ya estos dos detalles hacen que algunas personas digan, ve, que se refiere a los judíos, porque el día de reposo no es para nosotros, los gentiles, y Judea, eso es para los judíos. Ok, hermanos, ¿dónde fue escrita la Biblia? ¿En Nueva York? No, Israel. Fue en Israel. Si la Biblia va a mencionar algún lugar, ¿de dónde va a ser el lugar? Tiene que ser allá. La Biblia no hay un pasaje de la Biblia que diga, miren, a los que estén en Honduras salgan a tal parte. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en Honduras, fue escrita en Israel. Entonces debe mencionar el lugar. Jesús, ¿con quiénes estaba hablando? Con los judíos. Y cuando Jesús está hablando con ellos, tiene que enseñarles algo que ellos pudieran entenderlo. Así que si alguien les dice, mire que habla de día de reposo, mire que habla allí de Judea, eso no es para los que no son judíos, eso es para los judíos y esto se va a cumplir después que la iglesia sea arrebatada en el cielo. Eso es un argumento muy débil, un argumento que no tiene ningún peso, ninguna importancia vital, porque Jesús está hablando con judíos y tiene que mencionarles esos lugares que era necesario que ellos entendieran el mensaje, porque el mensaje era para ellos, pero ese mensaje nos ha quedado a nosotros, porque
esta primera pregunta ya se cumplió en el año 70, pero estas dos todavía faltan por cumplirse y es importante que nosotros entendamos estas cosas. Ustedes saben que el Evangelio va a ser predicado mundialmente, ¿verdad? ¿Habrá alguna cita bíblica que lo diga? ¿Será que en Mateo 24 habrá alguna cita bíblica que probablemente sea el verso 14 que lo diga? ¿Y será predicado este Evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin? Se va a predicar el Evangelio mundialmente. Ahora, al final de la predicación, los creyentes falsos, déjenme borrar esto aquí, ya nosotros sabemos esta parte, sabemos nosotros que todo el tiempo ha habido, los creyentes, déjenme poner esto aquí, que el día pasado lo estábamos poniendo, creyentes, hay creyentes que son fieles y hay creyentes que son falsos. A los creyentes falsos, ¿cómo se le llaman? Apóstata. Son rebeldes contra la palabra de Dios, pero que se encuentran dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando se termine la predicación mundial, que los falsos no van a participar, van a participar los fieles. Los creyentes falsos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se van a poner de acuerdo con el llamado anticristo. Así que esta gente se unirán al llamado anticristo. Es para que nosotros entendamos cómo se va a producir la gran tribulación. Así que ya sabemos lo que es la gran tribulación, ¿verdad? ¿Qué es la gran tribulación? La última persecución que va a ocurrir en el mundo contra la iglesia de Cristo antes de que el Señor venga por su iglesia. Entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? Que estos creyentes falsos serán los que van a entregar de una forma tramposa, ¿verdad? Porque ellos no representan la totalidad de los creyentes, pero van a entregar todo lo que sería el nivel legal de las iglesias a ese sistema del llamado anticristo. Van a traicionar la fe que nunca tuvieron, pero aparentemente, ¿verdad? Aparentemente. Entonces, esto unido al plan que va a tener el llamado anticristo a través del falso profeta de poner la señal, la marca, estas dos cosas se van a unir y es lo que va a permitir con mayor facilidad que este personaje comience a perseguir a los fieles del Señor. Así que ya ha terminado la predicación mundial del Evangelio, ya no hay más que predicar, ya terminó, pero ahora se produce esta persecución. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 14. Veamos lo que dice. Apocalipsis, capítulo 14. Alguien, por favor, lea a versos 6 y 7 para que veamos esto de la predicación mundial. Amén. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo,
diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Ya ese mensaje se habrá predicado en el mundo entero, ¿verdad? Ya la iglesia no tendrá que seguir predicando, ya se habrá cumplido este mandato del Señor que ya leímos de Mateo 24:14. Así que, ahora, ¿qué es lo que viene? Ya terminó la predicación, ya terminamos el trabajo en la tierra. ¿Qué viene ahora? Viene la gran tribulación. Recuerden, hasta que la iglesia no termina de predicar el evangelio mundialmente, no llega la gran tribulación. ¿Por qué? Los lunes hemos venido estudiando acá que la iglesia va a tener un periodo de 3 años y medio donde nadie podrá tocarla en términos de perseguirla, de impedir su trabajo, porque es un periodo de tiempo determinado por Dios para que la iglesia predique el evangelio en todo el mundo, con toda libertad, sin ningún impedimento. Así que es lo que va a estar pasando. Y ya habrá terminado la predicación. Es como decir, ya la iglesia terminó su trabajo en la tierra. Ya todo el mundo ha escuchado. Déjenme decirles y reiterar, esto es importante porque, hermanos, no quedará un rincón de la tierra donde no llegue el evangelio. No quedará una tribu, por escondida que esté, en las montañas, en los valles, en los países musulmanes, los países donde es prohibido predicar el evangelio, no importa dónde sea, va a haber un movimiento mundial y la palabra de Dios va a llegar a esos lugares. Dios se va a glorificar. Ahora, terminó ya ese periodo, la iglesia ya terminó ese trabajo. Vamos a ver qué es lo que viene ya a partir de ese momento. Y yo voy a leer esta cita, pero quiero que me acompañen en Marcos 13. Búsquese Marcos 13. ¿Recuerdan cuáles son los capítulos que son casi idénticos en los evangelios? Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Marcos 13. Mire lo que dice aquí. Yo voy a leer. Yo voy a leer desde el verso 10. Voy a leer bastantes versículos porque quiero ir explicando algunos detalles. Marcos capítulo 13, versículo 10 hasta el 23. Pero me voy a detener solo en algunos puntos. Noten que vamos a iniciar aquí viendo algo. Dice el verso 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Miren el verso 9, pero mirad por vosotros mismos que os entregarán a los concilios y en las sinagogas y os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí y para testimonio a ellos. Ven, pero dice que antes de eso, antes de la persecución, ¿qué dice? El verso 10, ¿qué dice? Antes el evangelio será predicado a todas las naciones. Ahora, vamos a ver lo que viene después de la predicación. Verso 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Entonces, esos creyentes estarán llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Son creyentes fieles. Recuerden, son las vírgenes prudentes que están
llenos de aceite, llenos de la presencia de Dios. Ahora, note lo que pasará. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto va a pasar en familias, no creyentes, gente que tienen familiares que no son creyentes, y ellos dicen, ¿y cree que yo voy a aguantar que me persigan y me maten? No, yo me pongo el sello y yo disfruto de todo lo que están ofreciendo, así que yo lo siento, yo te voy a entregar a las autoridades. Eso es lo que dice acá. Dice el verso 3, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Noten, seréis aborrecidos de todo, porque en el mundo, ¿quiénes serán los únicos que van a rechazar el sistema del llamado anticristo? ¿Quiénes? Los cristianos, que conocemos la verdad. El mundo estará ciego, la gente se dejará engañar y los falsos creyentes se dejarán seducir por estas promesas falsas. Ahora, miren lo que dice el verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, donde, ya estudiamos esto, La abominación desoladora es cuando los falsos creyentes, los apóstatas, metan en la iglesia el sistema del llamado anticristo. Esa es la abominación desoladora, puesta donde no debe estar. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí comienza ¿qué? La persecución. Y el cristiano ya terminó su trabajo y lo que tiene que hacer es huir, buscar un lugar donde estar. Dice, verso 15, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Qué es? Y de esto voy a estar hablando en el futuro, porque estas cosas las vamos a explicar muy bien acá. Pero, ¿qué es esto de acortar los días? No es que los días van a tener 12 horas. No es que los días van a tener 20 horas. Es el periodo de tiempo que será corto. Dios va a acortar los días de la persecución. Recuerden que la persecución, Dios le pone fin con unos acontecimientos que van a pasar. Dios acorta el periodo de tiempo para que los cristianos puedan salir adelante. Esto que dice aquí, el verso 20, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Es que esto que dice nadie sería salvo, no está hablando de la salvación eterna, porque nadie se salva porque Dios acorte los días. Usted se salva porque usted aceptó a Cristo. Y usted no se va a salvar al final de los días. Usted se salvó el día que aceptó a Cristo. Usted es salvo ya. No se va a salvar. Aquí está hablando de la salvación física. Salvación, preservación del cuerpo. Dice, verso 21, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, se harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto lo vamos a estar explicando muy detalladamente en el futuro, porque estas cosas todo lo vamos a desarrollar acá. Lo que va a pasar, que en medio de aquella persecución se van a levantar gente haciendo milagros y cosas, bueno, no milagros, son cosas falsas.
haciendo cosas extraordinarias y diciendo, yo soy Jesús que vine ya a liberar a mi pueblo para que no lo persigan, vine a liberarlo. Esa va a ser la trampa, ¿verdad? La trampa que muchos intentarán hacer para tratar de engañar a los escogidos. Pero la pregunta es, hermano, si usted está escondido, usted está en algún lugar guardado, sabe que no puede estarse moviendo ya, y usted escucha que llegó el Mesías, ¿qué usted va a decir? ¿Por qué usted dice que no? Lo veremos en las nubes, ¿verdad? Y tienen que cumplirse 3 cosas antes de que el Señor aparezca. ¿Cuáles son? Amén. El sol se va a oscurecer de un terremoto terrible que va a sacudir todo el mundo. La luna se va a poner roja y va a caer una lluvia de meteoritos que va a iluminar todo el mundo. Esas son ¿qué? Las señales previas a la venida del Señor. ¿Y cómo viene Cristo? Viene en las nubes, visible desde cualquier parte. Lo que quiere decir, estas cosas deben quedar claras en la mente nuestra y en la mente de nuestros hijos y nuestros nietos para que cuando ocurra todo el mundo esté debidamente preparado. Noten otra vez el verso 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. El Señor está advirtiendo, diciendo, no hagan caso, que lo que va a pasar es lo que ustedes tienen, que está aquí en la palabra del Señor. Así, hermano, que ¿por qué piensan ustedes que habla de esta tribulación como nunca? Y quiero que otra vez veamos el verso 19. El verso 19 de Marcos 13. ¿Qué dice? Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca. Tribulación cual nunca. ¿Qué es esto? ¿Cómo se le llama esto? Gran tribulación. Por eso es gran tribulación. Aquellos días serán de tribulación cual nunca. Cuando hablamos de estas cosas, hay hermanos que se le erizan los pelitos, ¿verdad? Y pero ¿y por qué? ¿Y por qué todas estas cosas? Si usted me pregunta a mí por qué, yo no sé por qué. Yo lo único que sé es que va a ocurrir. Y lo único que sé es que le doy gracias a Dios que Él nos advierte en su palabra para que estemos preparados. Eso es lo único. Ahora, ¿por qué a este periodo se le llama así? Hermanos, la iglesia ha sido perseguida todo el tiempo, pero esto es diferente. Esto es diferente, hermano Luis. No, ¿hay una aquí en este pregunta? punto para tal vez sí pueda responderle a una persona de Facebook que dice que no está de acuerdo porque la iglesia no pasará la gran tribulación. La gran tribulación es el juicio para los rebeldes. Bueno, yo no tengo ahora el momento y la ocasión para responderle a esta persona, pero el problema es que quien lo está diciendo no tiene una cita bíblica que diga eso. Ahora, nosotros sí estamos viendo aquí lo que dice la palabra de Dios y lo que Jesús dice acerca de el pueblo de Dios que pasa ese periodo terrible. No hay una sola cita que diga que la iglesia no pasa la gran tribulación. No hay. Y si alguien me muestra una cita que diga que la iglesia no pasa la gran tribulación, yo me retracto. Y delante de todo yo digo, hermano, estaba equivocado. Pero no es verdad que la iglesia va a desaparecer de una forma misteriosa, sin citas bíblicas y sin nada, y después la gran tribulación. Eso es por un lado. Por otro lado,
probablemente la persona que está haciendo la pregunta no entiende lo que es la gran tribulación. Y lo que habría que preguntarle, ¿qué es gran tribulación? Y conforme a la pregunta, parece ser que cree que la gran tribulación son castigos. Y está confundiendo, no sé si hermano o hermana, esto se lo digo con todo el amor en la palabra, está confundiendo gran tribulación con el día de la ira de Dios. Lo que la iglesia no va a pasar es el día de la ira de Dios. Cuando la ira de Dios sea derramada, la iglesia estará en los cielos. Pero cuando la gran tribulación venga, la iglesia estará acá en la tierra. Mateo 24 es Y el 19 ese también. periodo. Marcos 13, 19, lo dice acá. Así que esto está claro en la palabra de Dios. Esto está claro en la palabra de Dios. Es importante que a quien hace esta pregunta investigue bien qué es la gran tribulación y que aprenda a separar gran tribulación del día de la ira. Eso es otra cosa. La iglesia no pasa la ira. La iglesia pasa la gran tribulación. No hay versículos de la Biblia que digan que la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Qué es la gran tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? Persecución. Gran tribulación no son terremotos, gran tribulación no son guerras, no son epidemias. Gran tribulación, dice la palabra de Dios, que persecución. Y cuando leemos este pasaje, yo no entiendo, a veces estamos leyendo la Biblia y ¿qué pasa con lo que dice la Biblia? Porque estamos leyendo Marcos desde capítulo 13, desde el verso 10, y lo que estamos viendo es persecución, persecución y persecución. Ahí no hay terremoto, ahí no hay guerras, ahí no hay epidemias, solo persecución. Y a esa persecución es que se le llama gran tribulación. Esto está totalmente claro, totalmente preciso. Así que es importante que tengamos esto nosotros con precisión en nuestras vidas. Volvemos otra vez a repetir el verso 19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, ha habido persecuciones. Por ejemplo, en los tiempos mismos de los apóstoles, ¿fueron perseguidos? Yo no entiendo por qué hay cristianos que no pueden pensar que la iglesia ahora puede ser perseguida. Yo no entiendo la razón. Porque se enseña que no. Pero ¿dónde está el apoyo bíblico? ¿Por qué los cristianos fueron perseguidos? Desconocer la historia a veces es un aspecto que no nos ayuda a entender el futuro. Porque cuando el Señor Jesús se fue a los cielos, dejó los apóstoles, ¿qué pasó con ellos? Fueron perseguidos, ahí está. De los apóstoles, el único que no fue martirizado fue Juan. Después, los 11 fueron martirizados. Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado. Jacobo fue muerto a espada. O sea, todos fueron martirizados y Esteban fue apedreado. ¿Y cuántos cristianos? Luego los emperadores romanos perseguían a los cristianos y mataron muchísimos cristianos. Después el Papa empezó a perseguir a los cristianos y mandaba a quemar y a matar a los que creían en la Biblia. La iglesia siempre ha sido perseguida, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que es gran tribulación? Persecución, no la ira de Dios. La ira de Dios es otra cosa. Ahora, ¿por qué se le llama gran tribulación? Porque miren, todas esas persecuciones que he mencionado ha sido en algunos lugares los cristianos en Judea, en la ciudad de Roma persiguieron a los cristianos, pero esto es una persecución mundial. Ese es el detalle por el cual es gran tribulación.
es una persecución mundial. Así que todo el mundo va a aborrecer a los fieles cristianos. ¿Por qué? Porque se mantienen obedeciendo lo que dice la palabra de Dios y en contra de el sistema del llamado anticristo. Así que es verdad, hermanos, es verdad que esto no es agradable para nadie, ¿verdad? Cuando leemos este versículo, el versículo 19, esto causa preocupación. Yo no quisiera tener que predicar estas cosas. ¿Verdad, hermana Carmen? Que no es agradable esto. Yo no sé lo que puede pasar conmigo si es que vivo cuando se cumplan estas cosas. Yo no sé. No es agradable. Yo nunca he estado preso. Nunca he recibido una amenaza por predicar el evangelio. Nunca, hasta el día de hoy, nunca nadie me ha amenazado y me ha dicho, mire usted si no deja de predicar. Nunca, hasta el día de hoy. Es decir, esto no es un asunto de querer preferir sufrir. Es un asunto de que esto es lo que dice la palabra de Dios. Si estamos comprometidos con lo que dice la Biblia, no podemos estar inventando cosas que la Biblia no dice y buscando textos que no existen. Así que, ¿qué viene? Viene una última persecución. No juicio de Dios, no castigos de Dios. Aquí no estamos hablando de que gran tribulación es castigo de Dios. Estamos viendo lo que dice la Biblia. Persecución contra los fieles. Y este versículo no es agradable. Ahora, yo pregunto, ¿tiene Dios el control de todo? Si Dios lo permite que seamos perseguidos, ¿nos dará la fuerza? ¿Se la ha dado el Señor a los hijos de Él en otros tiempos? Usted sabe que, y quien no lo sabía, entérese de esto, que en la Edad Media muchos hermanos nuestros fueron quemados vivos. Muchos. A veces familias enteras lo amarraban en poste, ponían leña en los pies, le prendían fuego. Y eso lo hicieron con hermanos nuestros. ¿Quiénes hicieron eso? Lo hizo la Iglesia Católica. Esto está claro, no hay por qué ocultarlo, esa es la verdad. Así ocurrió. Yo no estoy difamando de la Iglesia Católica, tampoco estoy diciendo que todos los católicos son culpables de esto, porque no lo son. Pero el sistema hizo eso. Y ahí murieron muchos cristianos. ¿Por qué Dios lo permitió? Yo no tengo respuesta para esto, hermano. ¿Por qué el Señor permitió que a Él mismo lo mataran? Mataron a Jesús, lo persiguieron. Jesús dijo que si a Él lo persiguieron, a nosotros nos perseguirían. Entonces, no es extraño que hablemos de gran tribulación, porque es lo que ha habido todo el tiempo. Ahora, no estoy diciendo que para ser un buen cristiano necesariamente hay que ser perseguido. Eso no es así, pero va a llegar el momento. ¿Por qué Dios va a permitir la gran tribulación? Creo que nadie, humanamente hablando, tiene una respuesta para esto. Es lo que tiene que suceder, es lo que tiene que pasar. Y después de la gran tribulación, ¿qué va a suceder? Cristo viene y arrebata a su iglesia, se la lleva al cielo, y después que Cristo se lleva a su iglesia al cielo, ¿qué pasa? Cae la ira de Dios sobre todo este mundo malvado y pecador. Así que ese es el orden que la palabra de Dios enseña estos acontecimientos. Yo no sé si tienen alguna pregunta, hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? La iglesia va a ser perseguida por el anticristo, ¿no? Sí. Por esa raíz de eso es donde, porque ellos no lo aceptan, ¿no? Es que
es que el llamado anticristo va a comenzar a gobernar un poquito antes que la iglesia sea arrebatada por el Señor. La iglesia estará terminando la predicación mundial del evangelio cuando este personaje va a comenzar a gobernar. Y entonces él va a perseguir a los cristianos en lo que conocemos como la gran tribulación. Así que será una persecución. Esta es otra enseñanza. La iglesia no va a ver al anticristo, pero la Biblia lo dice, claro. La Biblia lo enseña con toda claridad. Lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 3. Ahí lo dice, pero que no hay que interpretarlo. Allí lo señala. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no es necesario, hermano, que se os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que, dice, vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, antes de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Eso está tan claro que esto no necesita que nosotros podamos interpretarlo. Así que viene primero el llamado anticristo, viene la gran tribulación y luego la iglesia es levantada al reino de los cielos. Que la iglesia esté en la tierra durante todo el tiempo que gobierna el llamado anticristo. No, la iglesia no está en la tierra todo el tiempo, solo al comienzo. La iglesia regresa al final para poner fin a este sistema del llamado anticristo. Así que no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, hermano Efraín. Bueno, yo voy a ser sincero, pastor. Hay que ser sincero, hermano. A veces es difícil, porque uno a veces lee la Biblia, pero sí, a veces es necesario, ¿cómo se llama?, estudiarla a fondo y siempre buscar a alguien pues que sepa más que uno, porque es un poco confuso. Yo he estado confundido, entonces, pero aquí he aprendido mucho. Y a veces tomamos las cosas así, creemos que sabemos las cosas realmente. Miren, hermanos, la parte acá es que usted no puede estar diciendo cosas que no la pueda mostrar con la Biblia. No podemos estarnos imaginando cosas y diciendo cosas sin ver la prueba bíblica, sin nosotros poder hallar esa demostración bíblica, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a estar creyendo cosas que no tienen fundamento. Así que por esta razón son los estudios bíblicos, por esta razón es que debemos escudriñar estas cosas para nosotros poder estar claros y poder ayudar a otros también a aclarar todas estas verdades. Así que es importante esto. Cuando estas cosas ocurran, el que no se prepare no va a encontrar dónde meterse y no va a saber qué hacer, porque no estará preparado. Y yo les digo algo, hermano, mire, yo estoy 100% seguro de esto porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, yo prefiero prepararme para la gran tribulación y equivocarme, y no prepararme y equivocarme. Porque si no me preparo y me equivoco, no voy a encontrar qué hacer cuando llegue el momento. Pero si me preparo y no pasa nada, yo no pierdo nada. Si Cristo viene antes de la gran tribulación y yo estoy en santidad, me voy con el Señor. Pero si Cristo viene después de la gran tribulación y yo no me preparo para la gran tribulación, la que voy a pasar no va a ser fácil. Así que vamos a prepararnos porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Hermana Keiri.
como la primera pregunta que usted dice ahí, cómo va a producir la gran tribulación, pero yo estaba pensando un poquito más allá, ya usted explicó esa parte, pero también por qué Dios manda la tribulación o la permite a los cristianos fieles, porque como ya explico hay dos tipos de cristianos, ¿verdad? Los apóstoles y los fieles, pero yo en mi mente, y corríjame si estoy equivocada, es para realmente ahí probar qué tan fieles somos, porque uno puede decir, soy cristiano, soy salvo, o por decir la religión, que la religión no salva, yo soy fiel a mi religión, a mi iglesia, pero ahí yo pienso que va a ser la prueba de fuego, como decimos nosotros. No sé si... Sí, muy bien, hermana, exactamente. Déjeme decirle que decir que somos cristianos sin ningún problema es fácil, pero decir que somos cristianos cuando eso nos puede costar la vida, o podemos ir a la cárcel o perder todo, ya eso cuesta. Entonces, entendemos que esa parte tiene que ver mucho con el cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor. Así que creo que no hay más preguntas, hermanos. Vamos a concluir aquí. La semana próxima vamos a tratar, a comenzar otro tema aquí que tiene que ver con cuándo se va a producir la gran tribulación. Aquí estuvimos viendo cómo, vamos a ver cuándo. Y al final, pues, nosotros tendremos cómo prepararnos para la gran tribulación. Así que vamos a tener ese tema, que va a ser el último de esta serie, cómo prepararnos para la gran tribulación. Así que quiero recordar a todos, y no hay que recordarlo, desde mañana comienza un maravilloso programa. A las 7 de la noche, continúa el sábado a las 3 de la tarde. El domingo los niños continúan con la dirección del culto, así que estaremos una fiesta de infantes, así que y como todos tenemos que ser como niños, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, así que están invitados todos para poder entrar al reino de los cielos. Póngase de pie, vamos a orar para así concluir en esta noche. Oremos. Padre amado, queremos agradecerte este tiempo maravilloso que nos ha dado en tu santa presencia. Quiero rogarte, oh Dios, que esta palabra, esta enseñanza, quede grabada en la mente, en el corazón de todas las personas que la han escuchado, Señor. Que tu palabra, tu enseñanza reine en nuestras vidas. Te ruego, Padre, que nos ayudes a vivir nuestras vidas en santidad. Que no importa, Señor, que lleguemos o no a este tiempo de la gran tribulación, estemos preparados y partimos contigo, que un día podamos levantarnos victoriosos cuando tu Hijo amado aparezca en las nubes, Señor. Gracias te damos, oh Dios, en esta noche. Te pedimos, Padre, que nos sigas guardando, bendiciendo. Te presento, Señor, todos los preparativos que serán hechos acá en el templo para esta actividad de los niños, para que todo marche bien y todo sea de bendición y para gloria y honra de tu santo nombre. Esta noche, Padre, a todos tus hijos, dale sueños felices, que cada uno pueda dormir, descansar bajo tu bendición y tu cuidado. Todo esto te lo estamos rogando, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.